Si vamos a hablar de novelas, en Venezuela se habla de Delia Fiallo, de César Miguel Rondón, de Leonardo Padrón, de Mariela Romero, de Arquímedes Rivero. Pero ahora hay que hablar de Tarek William Fiallo, porque resulta ser que este sujeto que dice ser fiscal general de la República ha decidido que después de viejo sus voluntades histriónicas se van a desarrollar en el ejercicio del derecho revolucionario, es decir, enjuiciando a quien a él le dé la gana y montando siempre un relato donde inclusive obliga a los acusados a actuar. Eso ha sido su norma durante todos estos años ejerciendo el cargo de fiscal general del régimen chavista criminal. Pero entonces cuando uno hace las comparaciones con esta cuestión de la lucha esa, de la guerrita esa que tienen entre ellos, uno dice, ¿y por qué no estás haciendo lo mismo, Tarek Fiallo? De eso vamos a hablar en este segmento hoy en Fuera de Orden. Ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, Enemigo de todos. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología. Estos son unos parásitos. Una cuerda de parásitos. Son más parásitos que los gorgojos de los frijoles. Chavismo criminal, asqueroso y arrastrado. No sirven para nada, malos para todo. Unas blenorragias que caminan. No hay peor ciego que el que no quiere ver, amigo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Para ellos tenemos oftalmología politiquera criminal. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Para ellos tenemos otorrinolaringología politiquera criminal. ¡Ey! Estos son unos demonios criminales. Para ellos tenemos demonología politiquera criminal. Para exorcizarlos y mandarlos bien lejos. Bien lejos queremos esos bichos. Camino de Guanajuato. Lo vamos a mandar. Mira, hace falta, sin duda alguna, la odontología politiquera criminal. Porque estos bichos ya no nada más es que son politiqueros, es que son criminales. Son unos lobos disfrazados de ovejas. Se van a comer al rebaño si no le limamos los colmillos. Odontología criminal politiquera. Cadáveres que van quedando por el camino. Esos cadáveres que van quedando por el camino. Bueno, todos esos cadáveres que van quedando por el camino los vamos recogiendo con los cadáveres que va dejando el chavismo, claro está. Medicina forense criminal politiquera. Son unos caretablas. Dígame, este Tarek Fiallo. Con esa cara de tabla obsoleta, desvencijada, periclitada, apolillada, mosis, hedionda. Se la vamos a limar, lijar, sellar, barnizar, pulir, contraenchapar y exponérsela para que todos digan, allá va el caretabla de Tarek William Fiallo. Gracias por estar de vuelta hoy de nuevo a su canal favorito. Daniel Lara Farías presenta un nuevo estreno de Fuera de Orden. Hoy es 11 de abril del año 2023. Hoy también tenemos pastillas de memoria, donde vamos a hablar de uno de los aspectos fundamentales de aquel 11 de abril, que fue como, ¿quién es el abogado ese que salió leyendo el decreto de Carmona? ¿Ustedes se acuerdan de él? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en pastillas de memoria. Todos nuestros contenidos están primero para nuestros suscriptores en Patreon. Todo el que se suscriba a Patreon puede ver todos los días todos nuestros programas mucho antes de que se estrene en YouTube. Y también, por supuesto, tienen muchísimas ventajas más. Entre ellas, la Rocola de la Vida. Ya la Rocola de la Vida en edición anterior, en antelación, edición premium para todos nuestros suscriptores, fue emitida el día de hoy. Nuestra página en Facebook, de Lara FTV en Facebook. Nuestra página en Facebook es nuestra vía de comunicación. Necesito comunicarme contigo a través de nuestra página en Facebook. Dele me gusta en Facebook y la mensajería está abierta para, por supuesto, poco a poco, según nos vayan llegando y podamos también contestarles, comunicarnos con quienes tengan a bien darnos su mensaje por esa vía, siempre cuando no sean chavistas, porque el chavista lo bloqueamos y lo sacamos a patadas de ahí. Daniel Lara Farías, plomero informativo, les saluda, como siempre, enemigo de todos. Y aunque les duela, aquí seguimos. Sé cómo duele la canción de Karina, pero miren, a nosotros no nos queda de otra. Aquí de lo que se trata no es de curarle los dolores a los que no les gustan que le digan las cosas. Aquí de lo que se trata es de contrastar. No me creo dueño de la verdad. Yo con mi arte tengo. Pero si algo me dedico yo a hacer es a analizar la realidad e intentar entenderla. Hay cosas que entiendo, hay cosas que no entiendo.
Hay cosas que creo entenderlas, pasa el tiempo y me doy cuenta que no las entendí. Hay cosas que no las entiendo, pasa el tiempo y me doy cuenta que en realidad sí las entendí. En tal sentido, para nosotros, los que no nos creemos inteligentes, sino que simple y llanamente tratamos de estar alertas, es importante darnos cuenta de muchas cosas. Lo primero que hay que hacer, amigos, es recordar, es registrar. Es mantenernos alertas con hechos que van ocurriendo y que se van olvidando y van quedando en el camino. Si usted hace un recorrido por las cosas raras que han ocurrido el último año, ¿okay? Cuando estamos a 11 de abril del 2023, se pueden dar cuenta, si revisamos al 11 de abril del 2022, podemos hacer trazar una línea de hechos extraños. Captura del Pollo Carvajal en España, después de su escape. Extradición de Alex Saab y su presentación en tribunales en los Estados Unidos. Liberación de los narcosobrinos. Aumento de sanciones para algunos personajes. Retiro de sanciones para otros personajes. Condena a la enfermera de Chávez y a su marido. Extraños suicidios de personajes vinculados a la boliburguesía y actividades ilícitas. La entrega de la delincuente colombiana Aida Merlano a el gobierno de Petro. Llegada a Venezuela de una delincuente de ministra de Rafael Correa que llegó a Venezuela por vía terrestre a través de Colombia 2 semanas después de que Venezuela le entregara a Petro a Aida Merlano. Si le sumamos a eso lo que ha pasado con la caída en desgracia de Piedad Córdoba ante la prisión de su hermano por narcotráfico, más las caídas de ciertos narcotraficantes que hacían vida en el territorio venezolano, como Gentil Duarte. No se sabe todavía qué pasó con Iván Márquez. No se sabe todavía qué pasó con Santrich. Además de eso, han caído otros personajes acusados también de narcotráfico. Cuando uno suma todas las cosas raras que han pasado, uno dice, aquí pareciera que hay un patrón. Aquí pareciera que hay un patrón. Y una de las cosas raras que ha ocurrido durante todo este año y que están vinculadas una con la otra, el hilo conductor, como esto es una organización criminal, ellos necesitan de forma, ¿cómo decirles? De una forma con ímpetu. Ellos necesitan mostrar que no son una organización criminal. Ellos necesitan mostrar que hay un sistema de justicia y que ese sistema de justicia de alguna manera ha logrado poner las cosas en orden aquí. Y para eso tienen ahí a Tarek William Saab. Tarek Fiallo, a partir de este momento. ¿Qué pasa con Tarek William Saab? Que Tarek William Saab es el que ha aparecido como actor principal y dramaturgo de esta telenovela que es La Justicia Chavista. Por esa razón hay que vigilar muy bien lo que Tarek William Fiallo está planteando en estos días, porque no es cualquier cosa. Y en efecto, lo que hay que hacer es vigilar muy bien y seguir lo que hacen los viejos policías. Siempre me lo dicen, algunos policías que andan por ahí me dicen siempre lo mismo. Vigila la cadena de declaraciones. Con los delincuentes, usted tiene que vigilar la cadena de declaraciones, porque todo el mundo se equivoca y los delincuentes se equivocan más. Y en algún momento, por muy perfecto que sea el crimen, van a caer en contradicciones. Por eso es que tienes que tener vigilada la cadena de declaraciones. Cuando usted revisa la cadena de declaraciones de estos delincuentes, encuentra las fallas y encuentra los problemas. Si hacemos una revisión particular de la cadena de declaraciones de Tarek William Fiallo, nos encontramos que la última declaración que hizo, donde habla maravilla, porque entonces ahora, por supuesto, como ve que están los focos sobre él, ese quiere dar una rueda de prensa cada 3 días, para echar el cuento a su manera, como la Lupe, al cual seguramente también le gustará bastante la Lupe. Cada cual en este mundo echa el cuento a su manera y lo hace desde otro modo en la mente de cualquiera. Desencadenas en mí venenosos comentarios después de haberme hecho sufrir el peor de los calvarios. Decía la Lupe, la cantante que le gusta mucho seguramente a Tarek William Fiallo. Tarek William Fiallo alzó la voz, agarró el micrófono bien duro y dijo lo siguiente. Hemos estado dando una dura e histórica batalla para enfrentar de manera victoriosa, como lo estamos haciendo, el duro y criminal flagelo
de la corrupción que ha buscado hacerle un daño indescriptible al pueblo de Venezuela. En tal sentido, debo nuevamente ratificar el compromiso del Estado venezolano, del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como jefe de Estado, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del Ministerio Público como líder de la acción penal, siempre cumpliendo a cabalidad con ese mandato que nos da la Constitución y la ley, y obviamente con todo el apoyo de los órganos auxiliares de justicia, dentro de un principio que siempre voy a hacer referencia, un principio constitucional que es el de cooperación entre los poderes públicos. Pero eso no fue lo que dijo Mojón con Bigote. Lo que dijo Mojón con Bigote es que la investigación la había encabezado él. Y este personaje, Tarek William Fiallo, establece que la Constitución indica tal y felicita a Nicolás Maduro. En pocas palabras, este personaje, Tarek William Fiallo, ha reconocido que no hay independencia de poderes, porque ese concepto de la cooperación entre poderes, cuando ellos la han expresado, no es una cooperación entre poderes. Es un contubernio criminal. Porque este personaje no debería estar felicitando a Nicolás Maduro, debería estarlo investigando. Porque Nicolás Maduro es el jefe de Tarek El Aissami, lo contábamos en el programa de ayer. Entonces, ¿por qué razón este tipo está felicitando a Nicolás Maduro y hablando de él en estos términos cuando Nicolás Maduro es el jefe de un poder ejecutivo que está siendo investigado por corrupción? Donde cayó nada más y nada menos que un ex vicepresidente ejecutivo y nada más y nada menos que un expresidente de PDVSA y nada más y nada menos que 3 ministros. Oye, por favor, 2 magistrados, un poco de jueces, alcaldes, etc. Por cierto, que en la estructura criminal todos los involucrados son miembros del PSUV y el jefe del PSUV no es Nicolás Maduro y el segundo a bordo del PSUV no es Diosdado Cabello. ¿Por qué esos tipos no están siendo investigados? Sino más bien siendo felicitados por Tarek William Fiallo. Actuando de manera mancomunada con el Poder Judicial. Mancomunado no. Confabulados es la palabra. Tú no puedes decir que estás actuando en colaboración con el Poder Judicial, porque tú eres el jefe de la vindicta pública, es decir, el acusador público. El Poder Judicial no tiene que colaborar contigo. El Poder Judicial tiene que evaluar lo que tú estás presentando y lo que presentarán los acusados en su defensa. Y en función de eso, impartir justicia. Pero como ustedes son una organización criminal, ustedes están actuando de forma concertada. De forma concertada no. De forma confabulada. Para hacerle creer al mundo que esto es una lucha contra la corrupción. Cuando no es otra cosa que una purga interna. Con la defensa pública. Con la Defensoría del Pueblo. Unidos todos. Con el Poder Legislativo. El Poder Moral. El Poder Ciudadano. El Consejo Moral Republicano. Unidos todos en esta batalla histórica que está dando resultados realmente sorprendentes, porque quienes creyeron al principio que esto pudo haber sido, como quisieron hacerlo ver, la detención de 2, 3 personas, pues no. Les digo que a la fecha, y seguro van a haber más detenidos, se suman 51 personas, hombres y mujeres, privadas de libertad y privados de libertad por las diversas tramas de corrupción, incluyendo la de PDVSA Cripto, que se une a la de CBG, se une a la de los jueces detenidos, obviamente el alcalde, el exalcalde de Las Tejerías. Cuando sumamos todo esto, la cifra llega en este momento a 51 personas que se colocaron al margen de la ley. Personas que se colocaron al margen de la ley, no delincuentes. Porque si vamos a hablar del margen de la ley, en Venezuela no hay ley desde que ustedes llegaron al poder. Porque si vamos a hablar del margen de la ley, en Venezuela lo que hay es una organización criminal al mando, de la cual tú eres uno de los capos. Entonces, esta forma mansita de hablar, ¿verdad? Y de dar discursitos para no decir nada, para repetir estupideces,
es el puntal de la propaganda que está ejecutando Tarek William Fiallo. Tarek William Fiallo, además, se explaya. Persona que crea, hombre o mujer, joven, etcétera, adulto mayor, que considere o crea que puede llegar a un cargo público para, asociado a empresario, delinquir, véase en el espejo de estas 51 personas privadas de libertad, presentadas ante los tribunales e imputados para ser efectivamente los que tengan mayor responsabilidad, sancionados finalmente con la máxima pena que nos da la legislación penal venezolana. Siendo así, habría que preguntarse ¿dónde está la declaración jurada de bienes y de patrimonio de todos aquellos que durante estos 25 años han sido ministros, gobernadores, alcaldes, diputados, defensores del pueblo, fiscales generales? Tú, Tarek William Fiallo, has sido constituyente, diputado, gobernador, defensor del pueblo y fiscal. Tu declaración jurada de bienes debería estar a la vista de todos para que entendamos por qué razón tú te vistes como te vistes ganando sueldo de funcionario público. Para que entendamos cómo es eso que hay una empresa constructora de la cual los habitantes del estado de Anzoátegui dicen que es tuya. De repente es mentira, pero ¿y si es verdad? Ese tipo de cosas, ese tipo de declaraciones, por eso es que a ustedes hay que dejarlo hablar, como ustedes son unos delincuentes, empiezas a soltar ahí estupideces, ahí tal y cual, y entonces se termina poniendo la soga al cuello. ¿Dónde está la declaración jurada de bienes de estos personajes? Eso es una pregunta que hay que hacerse. ¿Quién paga los tratamientos de belleza, por cierto? El peeling facial y esas cosas que ustedes se hacen. Es una pregunta que hago. Nada. A estos delincuentes que están siendo procesados en los Estados Unidos, que tienen como nombre Roberto Enrique Rincón Fernández, es uno. El otro, Abraham José Cheira Bastidas. Estas dos personas están siendo procesadas en los Estados Unidos por ilícitos cometidos, hay que recordar, cometidos contra el patrimonio público venezolano. Estas dos personas revelaron ante la justicia estadounidense, ante los fiscales federales, que un sujeto de nombre Rafael Reiter, RR2 sería este, que fungía como jefe de seguridad del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, ellos lo señalan como el instigador a tramas de sobornos, de corrupción, para que esto le pagasen a él como enlace de Rafael Ramírez, según ellos revelan, altísimas sumas millonarias en dólares para la compra de bienes muebles, inmuebles, transferencias de dinero en paraísos fiscales, etcétera. Y eso ha obligado a la justicia estadounidense a solicitar que este delincuente, Rafael Reiter, que también tiene orden de aprehensión aquí en Venezuela, al igual que Ramírez, al igual que Villalobos, Nervis Villalobos, al igual que Javier Alvarado, todos tienen orden de aprehensión y solicitudes de extradición, porque están entre Estados Unidos, España e Italia. Aspiramos que esos países nos entreguen a estos delincuentes para que sean implacablemente, como debe ser, procesados ante la justicia venezolana. Entonces, este sujeto, Reiter, va a ser telemáticamente entrevistado por la justicia estadounidense para que revele por qué él está dispuesto, según dice las fuentes judiciales estadounidenses, a revelar cómo Rafael Ramírez practicó el soborno, la extorsión de manera individual, de manera milmillonaria. Aquí te quería yo agarrar, Tarek William Fiallo. O sea, que tú das por buena la justicia de los Estados Unidos. Tú das por buena las investigaciones de las instituciones de los Estados Unidos. Tú das por bueno
lo que hacen en los Estados Unidos. Siendo así las cosas, ¿qué tenemos que decir? Tenemos que decir que efectivamente todo lo que se ha dicho de Alex Naim Saab, tu primo, es verdad. Que todo lo que se ha dicho de Néstor Reverol es verdad. Que todo lo que se ha dicho de Tarek El Aissami es verdad. Que todo lo que se ha dicho de Jorge Cabello es verdad. Es decir, ustedes, en medio de su festival de embustes, han dejado perfectamente claro que todas las acusaciones en su contra son ciertas. Porque si Tarek El Aissami es un delincuente, las acusaciones de los Estados Unidos se han ratificado. Si ustedes mismos lo han hecho, al meterlo preso, o al meterle preso a toda su banda, o a parte de su banda. Qué problema, ¿verdad? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. A mí me parece bastante raro que estos bichos sean capaces de decir tanta barbaridad, ¿no? Y al final quedar como yo diría que no en ridículo, sino porque no es quedar en ridículo nada más. Es someterse al escarnio de la verdad. Amigos, la verdad es gratis. La mentira es la que hay que pagar. La verdad es gratis. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Usted quiere saber lo que está pasando y quiere análisis más profundo, los tenemos en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Lunes y viernes tenemos un documento, entre otras muchas cosas que tenemos en Patreon. Porque en Patreon pueden ver este programa 2 y 3 horas antes de su estreno. ¿Okay? Exclusivamente lo pueden ver los suscriptores de todos los planes. La Rocola de la Vida la pueden ver, bueno, también adelantada. Todas cosas allá adelantadas, todos nuestros contenidos antes de que sean emitidos en público. Pero lunes y viernes tenemos la carta cifrada. En la carta cifrada del lunes pasado nosotros hablamos de cuáles son las hipótesis que están en la mesa de análisis de especialistas, organismos y prensa internacional sobre el destino de Tarek El Aissami. Cosas que se han dicho. Y cosas que están circulando. Y cosas que ellos mismos echan allá a rodar a través de sus youtubers favoritos, a través de sus comunicadores, a través de sus superdateados. Todas esas cosas las tenemos en la carta cifrada esta semana. Suscríbete a nuestra cuenta en Patreon. ¿Y qué está pasando? La carta cifrada te lo cuenta. Y si se trata de tu segunda nacionalidad, debes entender. María Consuelo Míguez, Cefaro Universal. Repite conmigo. María Consuelo Míguez, Cefaro Universal. Repite conmigo. María Consuelo Míguez, Cefaro Universal. Convalidar tus estudios en Europa. La obtención de tu nacionalidad portuguesa o española a través de tus antepasados sefarditas. La obtención por arraigo de tu nacionalidad italiana, española, portuguesa. Tus abuelos eran italianos y no has tramitado tu nacionalidad. María Consuelo Míguez. Tus abuelos eran españoles y no has tramitado tu nacionalidad. María Consuelo Míguez. Tus padres son portugueses, no has tramitado tu nacionalidad. María Consuelo Míguez. ¿Vives en alguno de estos países y necesitas tu segunda nacionalidad? María Consuelo Míguez, Cefaro Universal, está allí para lograr que materialices ese lema. Tus ancestros te quieren libre. Si se trata, además, atención Miami y sus alrededores. El 19 de abril, ¿qué tal si celebramos la independencia de Venezuela con una de estas bandejas bellas y hermosas que va a preparar la gente de Amarantas Catering? Imagínense aquella cosa que le va a preparar a Amarantas Catering para que celebren el día de nuestra independencia. El 19 de abril, más que el día de la independencia, la declaración la constitución de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. De repente Amarantas Catering nos prepara más que una bandeja, más que catering, una obra de arte ahí, con Vicente Emparan. O con Fernando VII. Síguelos en Instagram, @amarantas.catering, más que catering, arte hecho canapé para todo Miami. Selva Montgomery se ha convertido en la persona que desde la actividad de realtor, la actividad de agente inmobiliario, permite que cualquier persona a nivel nacional en los 50 estados de los Estados Unidos pueda lograr el sueño americano con una cosa bien particular. El primer ladrillo de el sueño americano es la casa de tus sueños. Comunícate con Selva Montgomery. Mira, en Instagram es @Selva Montgomery. Selva Montgomery en todo el territorio de los Estados Unidos te ayuda a construir el sueño americano con el primer ladrillo, que es el más importante, la casa de tus sueños. No es, olvídate de eso, ¿viste? Olvídate del sueño americano sin casa de tus sueños. Sí, si no tienes la casa de tus sueños, no estás viviendo el sueño americano. Selva Montgomery, tu realtor de confianza en los Estados Unidos.
Yo tengo ganas de irme a Escocia a ponerme a beber whisky y a que me echen el cuento de qué es lo que hay en Escocia. ¿Por qué el whisky escocés es algo que los identifica? O sea, ¿qué es lo que hay allí? Eso es un secreto de Escocia. Y los secretos de Escocia los tiene la gente de Hablemos de Escocia en Castellano, que nos organiza nuestros viajes en grupo, nuestros viajes en pareja o nuestros viajes en solitario para conocer todos los bellos destinos que tiene Escocia y todos los secretos que guarda esa maravillosa tierra. Desde las cosas bellas que puedes ver allí en Balmoral hasta la maravillosa historia del whisky. Hablemos de historia de Escocia en castellano para conocer la historia de esta bella tierra. Hablemos de Escocia en castellano. Yo te digo una cosa. A veces uno quisiera no verlos, ¿no? Pero cuando uno ve a Tarek hablando paja, ¿no? Hablando estupideces, uno dice, oye, ya va. ¿Por qué Tarek William Fiallo ha montado esta novela con chavistas, a los cuales presenta peinaditos, arregladitos, afeitaditos, maquilladitos, con una braga, con una cosa, tratándolos con dignidad y mostrándolos dignamente y todo aquello? Pero ¿por qué en otros casos hacía cosas distintas? ¿Ustedes se acuerdan del caso de Carlos Lanz, que estalló el año pasado, el famoso caso de los cochinos papeados de Tarek William Fiallo? Yo lo diría en escala de la siguiente manera. El secuestro inicialmente por sicarios, la desaparición, porque fue así la secuencia, y finalmente el asesinato a través de arma de fuego, de disparo, del líder revolucionario, del profesor, de larga trayectoria, muy querido por todos nosotros, a quienes lo hemos conocido personalmente y a quienes de alguna manera también de manera indirecta pudieron conocerlo, el profesor Carlos Lanz. Ustedes se acuerdan de ese caso, ¿verdad? Por eso Carlos Lanz lo pone ahí como una mansa paloma. Es un delincuente. Secuestrador, asesino, cobrador de vacuna, ladrón de banco, etc. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso? ¿Y se acuerdan cómo Tarek William Fiallo presentó a la supuesta autora intelectual del asesinato, que era nada más y nada menos que otra revolucionaria arrechísima, que era la mujer de Carlos Lanz? ¿No se acuerdan? Personas vinculadas al hecho, entre otros Tito Viloria, a quien yo califico aquí por los interrogatorios a los cuales de manera formal, en las competencias que tengo como fiscal general, realicé, incluida, a los que me oyen y me ven, la realizada por mi persona el pasado día miércoles, entre la noche y medianoche de ese día, a este sujeto Tito Viloria, por lo que, según mi avance investigativo, lo que yo pude observar de los perfiles de todos estos psicópatas, él, sin duda, fue la mente macabra, la mano que mecía la cuna de todo lo que fue esta trama, el que dio los aportes, vamos a decir de carácter teórico, para inicialmente referir que a Carlos Lanz, porque él incluso hasta el último momento, obviamente, hasta hace poco que prácticamente aceptó y admitió los hechos, Tito Viloria. Pero hasta hace poco él refería nada más y nada menos, vean lo descabellado, que a Carlos Lanz se lo había llevado el Mossad israelí. Una cosa totalmente falsa, descabellada, pero que bueno, le sirvió a ellos para convertir un hecho criminal de desaparición y de sicariato en una trama, entre comillas, de carácter político, que fue un secuestro político. Del Mossad israelí pasó, según Tito Viloria, y eso fue lo que ellos trabajaron durante casi 2 años, a la CIA. El Mossad israelí secuestra a Carlos Lanz, según Tito Viloria, y lo repetía luego Maggi Kumare en todas sus declaraciones que aportaban junto con
como voceros del comité de búsqueda, el llamado comité de búsqueda de Carlos Lam, insistían que eso había sido así. Ustedes se acuerdan de esa novela, ¿no? Las novelas de Tarek William, unos guiones arrechísimos, se lanza el tipo. Tiene experiencia el tipo como dramaturgo, el dramaturgo oficial. Y entre los guiones estaban unos actores que se los aprendían muy bien. Al sentido, es un momento oportuno para felicitar a nuestro fiscal Reni Amundaraín, fiscal provisorio 94 Nacional, María José Torres, fiscal provisorio 46 Nacional, Junior Cárdenas, fiscal auxiliar interino 46 Nacional, Rubén Medina, fiscal auxiliar interino 94 Nacional, Nicola Coplione, fiscal auxiliar interino 94 Nacional, y Javier Ruiz, fiscal auxiliar interino 94 Nacional, junto a Carmen Julia Herrera, fiscal auxiliar 46 Nacional, quienes junto con todos nosotros, la unidad, muy importante destacar nuestra unidad de investigación penal, que también estuvo involucrada en este hecho. Felicito a los psiquiatras, a los expertos forenses, que se trasladaron a muchos sitios. Caracas, Cogede, Aragua, a diversas horas. Estuvimos largas horas de la madrugada, hasta varios días, prácticamente sin dormir, dedicados a esto. Ay, pobrecito. Hasta lograr este resultado. Y quiero igualmente felicitar, sin lugar a dudas, también a todos los funcionarios policiales, militares, que junto conmigo avanzamos de manera firme en el esclarecimiento de este hecho. Referir que el jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro, estuvo muy atento a cada una de los adelantos, de las investigaciones, de las coordinaciones, como debe corresponder y ser en un Estado democrático, donde debe privar el principio de cooperación entre poderes públicos. Otra vez el tema del contubernio entre criminales. Por supuesto, estoy nombrando un poco de gente echándolos a la calle. Esos nombres hay que anotarlos, porque en algún momento los meten presos por otro delito. Porque así son, pues. Esto es una centrífuga de delincuentes. Hoy, 10 de julio del 2022, exactamente a las 12:45 de la mañana, ante el Ministerio Público, vengo a declarar. Esta es la tipa que era la mujer de Carlos Lanz y que luego dice Tarek William en su novela, Tarek William Fiallo, en la novela que narró, que fue la que se encargó de matar a su propio marido. La señora obviamente está leyendo un guión o se lo aprendió. ¿Y quién es el dramaturgo del guión? Tarek William Fiallo. Mi situación en relación a la desaparición de Carlos Lam. Efectivamente, 3 meses antes me contacto con Glenn Castellano Hernández, un delincuente confeso que estuvo preso en cárceles como Puente Ayala y Tocorón, pero que además mantiene relación con grupos delictivos, y le propuse una acción, el cual consistía en desaparecer a Carlos Lam. Glenn Castellano me pide un dinero, el cual le entregué. Y posteriormente, el 8 de agosto del 2020, nos vimos aproximadamente a las 10:30 de la mañana para él ratificarme que ya había desarrollado la acción, utilizando como coartada la entrega de un libro. Paralelamente, nosotros creamos el comité de búsqueda de Carlos Lam, búsqueda y liberación de Carlos Lam, como coartada para hacer denuncias, involucrando a la CIA, al Mossad y al mismo Estado sobre la desaparición forzada y secuestro político. ¿Vieron que es un guión? Exactamente lo que dijo Tarek William Fiallo es lo que está repitiendo la doña. Pero el discurso poco a poco se fue desgastando hasta llegar un momento que el Ministerio Público, de manera eficiente, reactiva un conjunto de acciones que van depurando un conjunto de hipótesis
y se perfila una mejor investigación y comienza a hacernos unos interrogatorios con elementos que no se habían hecho hasta ese momento. Es decir, en el guión que le hacen le dice, agradece también que el Ministerio Público hizo una buena investigación para capturarte. Y la señora dice, le felicito al Ministerio Público por la investigación. O sea, lo cual nos arroja acciones como, por ejemplo, una línea telefónica. O sea, la tipa está echando el cuento completo. El otro delincuente también hizo más o menos lo mismo, ¿no? Ok, cuando van a desmembrar a Carlos, que lo trasladan de la fosa a la cama de plástico, eso fue, o sea, un mantel de plástico. Ese material, ese plástico lo compró Tito y lo unió con cinta de embalar, haciendo un largo, o sea, un ancho como de 3 metros de longitud, precisamente para que no hubiesen rastros allí. El capataz Eli es uno de los que participa en la desmembración con un cuchillo y los dos matadores con machete, y se lo van dando a los animales que estaban en ese momento. Hasta cuando estaba activa esa cochinera, el último animal de eso, de lo que se comió Carlos, lo mataron fue en diciembre, que era el único de ese momento que suceden los hechos. Este fue el caso de los cochinos papeados. Lo de los cochinos papeados lo dijo el propio Tarek William Fiallo. Ahora, aquí se han hecho otros montajes. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué en un caso que lo utilizaron para conmocionar a la opinión pública, como fue el de Carlos Lanz, sacan a los supuestos asesinos dando testimonio frente a las cámaras? ¿Y por qué en el caso de Hugh Belroa, de Cabeza y de Carlos Maldonado y esta gente no hay un solo testimonio en video? Ah, no, bueno, pero es que eso fue nada más en el caso de Carlos Lanz. ¿Sí? Los delitos, por ejemplo, en el caso del ciudadano Requesens, son los siguientes: traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración en perjuicio de 7 efectivos militares, terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública continuada y posesión ilícita de armas y municiones. A veces se dice de manera con desparpajo y con sorna, ¿dónde están las pruebas de que iba a ocurrir el magnicidio? Y yo he respondido, bueno, frente a todo el cúmulo de datos que se han presentado, de videos, de confesiones, declaraciones, ¿qué querían? ¿Los cadáveres calcinados o acribillados del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro? El de mi persona, que me encontraba al lado de él, el del presidente del TCJ, el del alto mando militar, el de la ciudadana primera dama, primera combatiente Cilia Flores, el de todo el personal civil y militar que allí estaba. O sea, esa es la prueba que los que aún se burlan de estos hechos quieren o querían. En realidad, cuando se preguntan las pruebas, no estamos hablando de cadáveres. No es a eso a lo que se refiere esta lacra. Fíjate lo que hace. Cuando hablamos de pruebas es cómo vinculas tú un hecho con una persona. ¿Dónde está la prueba que lo vincula? No existe. Por eso es que los drogan y los obligan a declarar. Los cuerpos asesinados en la tribuna presidencial. Ay, calla. La voladura de la tribuna presidencial. Estúpido. En verdad es insólito. Claro, muy minoritario quienes aún siguen con esta campañita de pedir pruebas fehacientes. Bueno, las pruebas fehacientes son las experticias técnicas, los audios, la reina de las pruebas. Imagínense, ahí estamos hablando de confesiones, testimonios, hay videos, todo lo que en materia penal implica proceder a una investigación con imputaciones, acusaciones, y bueno, ya quedará de los tribunales finales la condenatoria en función de lo que aquí hemos narrado. Siempre una novela, siempre una cosa histriónica y siempre un testimonio de una persona que
cualquiera que ve el video sabe que no está en condiciones para rendir testimonio de forma autónoma. Juan Carlos Requesén Martínez, venezolano, 18757-028. Hoy, jueves 9 de agosto. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal y una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. ¿Ustedes creen que una persona con esa actitud, con esos movimientos y con esos ojos desorbitados debió haber sido puesto frente a una cámara para rendir un testimonio y utilizar ese testimonio en su contra, para condenarlo ante la opinión pública? ¿Estaba en condiciones este señor de rendir un testimonio como ese? ¿O fue molido a palos y drogado quién sabe con qué para que dijera todo lo que dijo allí? ¿O amenazado quién sabe de qué manera? Esas son las cosas que hace Tarek William Fiallo. ¿Y por qué no hizo lo mismo con Carlos Maldonado, con Hubert Roa y con Hugo Cabeza? ¿Van a hacer lo mismo con Tarek William, con Tarek El Aizami? Es una pregunta que me hago. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con un monasterio. Solo hice a través de la mensajería lo solicitado. Usted podrá decir, bueno, pero eso fue en el caso de Requesén. No, eso fue, bueno, se le fue la mano ahí. A este ciudadano Carreño se le capturó portando en su vehículo un maletín en el que había un fusil AM-15 con los seriales devastados. Usted puede acusar a Roland Carreño de cualquier cosa, pero lo último que le va a conseguir usted a Roland Carreño en la cartera va a ser un fusil. Puede conseguirle otras cosas, pero un fusil creo que está difícil. $12,000 en efectivo y documentos con lista de personas y rutas hacia Colombia. Podemos mostrar incluso en pantalla esto que estoy acá describiendo y mostrando para ustedes, pero podrán verlo de una manera mucho más clara en sus pantallas de televisor. Igualmente quiero destacar... Pero ¿dónde está el tipo con el fusil en la mano? Eso sería la prueba. Ah, no. Aquí cualquiera muestra. Yo puedo mostrar unos dildos. Yo puedo mostrar unos bowes de goma ahí y decir que eso lo conseguí yo en la maleta del carro o en el neceser o en la mesita de noche en el chifonier de Tarek William Fiallo. Que cuando se le preguntó sobre el maletín y su contenido, según las evidencias que están registradas en las actas policiales, Carreño manifestó que era de su propiedad y que el ciudadano que lo acompañaba solo era un conductor contratado para manejar su vehículo. Tras el allanamiento a su vivienda, con presencia obviamente del fiscal designado del Ministerio Público, se pudo conocer que este dirigente político no solamente pudiéramos calificarlo de dirigente de Voluntad Popular, sino, según las evidencias que allí se colectaron, es el principal operador financiero de Voluntad Popular en el país. Una agrupación, una facción política que ha dedicado toda su vida y su trabajo, particularmente a partir del año 2014, a promover en Venezuela actos violentos, quema de personas en las vías públicas, quemas de instituciones tanto públicas como privadas. Este pana dice todo esto. Y una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención no es solamente la novela que él se arma, sino que el tipo es capaz de mostrar el testimonio de unos acusados frente a las cámaras sin la debida asistencia de un abogado. Porque usted no puede someter al escarnio a una persona frente a una cámara y hacer que el juicio y el debido proceso se ejecute ante la opinión pública y entre las cámaras.
Y eso lo hicieron también con Roland Carreño. Y lo hicieron con Roland Carreño cuando lo hicieron grabar un video también para autoinculparse. Soy Roland Carreño, coordinador operativo nacional de Voluntad Popular. Entre mis funciones estatutarias está la organización, impulso, supervisión de todos los procesos orgánicos del partido en las áreas operativas, organización electoral, comunicación, información, redes populares. Para eso, pues, obviamente se requiere un presupuesto mínimo que es de $34.000 aprobado en el Plan Operativo Nacional y en el Encuentro Federal de Activistas, que es la máxima instancia del partido, y pues eso se distribuye a los 24 responsables de cada área operativa en el país, de acuerdo pues a un cronograma. Los fondos yo los recibo en mi cuenta del Banco de Banesco, a través de una cuenta en Estados Unidos de la señora Muma Rosas, quien a su vez lo recibe en su cuenta a través de las implementadoras y de algunos recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto es justamente para la actividad del partido: simposio, conversatorio, arepaso, crecimiento de la estructura, fortalecimiento de la estructura, crecimiento del padrón electoral, entonces materias normales a nivel partido. En 2 ocasiones Leopoldo me pidió que le consiguiera efectivo en dólares, 2.500 en una ocasión, 4.000 en otra. Le hice la operación a través del mercado paralelo y se le entregaba a su equipo de seguridad, entre ellos a su jefe de seguridad, señor de nombre Walter. Con relación a un presupuesto de $8 millones que tendría que ejecutarse en los próximos meses, no tengo ningún conocimiento sobre eso. La estructura, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, también que se usa para las ayudas, a través de las comisiones, y pues allí nos hacen indicaciones y ellos también reciben fondos de implementadoras para el trabajo puntual de ayuda en materia de derechos humanos, en materia de salud, de la salud y todos esos temas que está trabajando. La gran pregunta en este momento es la siguiente. ¿Por qué con Roland Carreño hicieron un video para que el tipo se autoinculpara sin la presencia de un abogado y ejecutando un juicio completamente violatorio del debido proceso frente a las cámaras y no frente a un tribunal, con derecho a la defensa y sin coacción? ¿Por qué se presenta en el estado calamitoso en que se presentó a Juan Carlos Requesens para que se autoinculpara en todo lo que el fiscal del régimen criminal chavista Tarek William Fiallo escribió en su guión? ¿Y por qué eso que se hizo con estos dos y con los delincuentes chavistas que se sirvieron para un relato relacionado a que supuestamente a Carlos Lanz se lo comieron unos cochinos papiados? ¿Por qué se hizo todo eso en la mente criminal de Tarek William Fiallo, dramaturgo del crimen? ¿Y por qué no se ha hecho lo mismo con los detenidos estos, los 70, 50, 80, no sé cuánta gente que él ha detenido? ¿Por qué no han hecho lo mismo con ellos? ¿Por qué no hemos escuchado a Carlos Maldonado, a Hugh Belroa y a este personajito triste de Hugo Cabeza? O a las prostitutas supuestas que capturaron y a los jueces, a los alcaldes. ¿Por qué no los hemos escuchado? De la misma manera que escuchamos a estos. Autoinculpándose. Y diciendo frente a la cámara lo que hicieron. ¿Lo van a hacer con Tarek El Aizami si finalmente al tipo lo capturan? ¿Lo van a hacer con Winston Vallenilla si termina cayendo? ¿Lo van a hacer con Esteban Trampielo si cae? ¿Lo van a hacer con todos estos personajitos que han caído finalmente bajo las redes nefastas de la lucha contra la corrupción que cargan estos carajos disfrazados de honestos? Estas son cosas que hay que ver. Estas son cosas que hay que evaluar. Este segmento ha sido largo precisamente porque yo considero que es importante hacer la evaluación de lo que los tipos están diciendo. Lo que hemos dicho desde el principio. Es necesario contrastar lo que los tipos han dicho durante todo este tiempo. Porque lo que han hecho es deleznable. Aquí han montado una novela para engañar a la gente. Y el dramaturgo es Tarek William Fiallo. ¿Hasta dónde va a llegar esta novela? ¿Hasta dónde Tarek William Fiallo le seguirá mintiendo al país?
No sabemos. Tengo algo que decir con respecto al tema del Dalai Lama y sus besos de lengua con niños, que me parece una cosa deleznable, asquerosa y patética. Pero es importante que se analice la significación de esto más allá de lo farandulero y del escándalo. Lo que acaba de ocurrir con el Dalai Lama es un triunfo para China como nunca antes habíamos visto en los últimos tiempos. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Vámonos para allá. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite, Lara Farías, Chávez está en el